Tardes, aquí estamos otro día más para disfrutar de Eva Latonda, que ella es mamá de 5 niños y además es actriz, escritora y profesora de universidad. Entonces, vamos a hablar de la voz, las emociones y el teatro y cómo utilizarlo en la educación. Bueno, qué alegría. ¿Qué tal? Mil gracias por tu tiempo, eso es lo primero. Bueno, nada, mil Eh, gracias a ti por querer contactar con nosotras, porque bueno, soy yo la que da un poquito la cara, pero aquí estamos, somos Maru y yo las que estamos trabajando en todo este tema bueno, de lo que vamos a hablar hoy, aunque bueno, lo personalizamos un poquito en mí por si quieres también dirigirte a temas vinculados con la educación, la maternidad y, bueno, todo lo que surja. Sí, es una conversación lo que vaya dando. Exacto, A sí. mí lo que más me ha llamado la atención de tu perfil es, o sea, como, digo, qué importante es la voz y Ujú, en la educación. ujú, Entonces, que a veces no nos damos cuenta y enseguida pegas un grito cuando una cosa no sale, como mm, para que sea más inmediato y lo sí, que consigues es un susto del niño en lugar de educarlo o sí, 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 un sí. miedo. Mm, Entonces, me gustaría que nos hablaras un poco de cómo está conectada la voz a la emoción de la persona, ¿no? O sí. sea, que tú sabes mucho, Pues pero sí, sí, sí. Pues está muchísimo más vinculada de lo que parece. La voz emitida cuando eh, se transforma en algo tangible, que son las palabras, está muy relacionada con el cuerpo y el cuerpo está íntimamente relacionado con las emociones, puesto que son eh, la parte visible de la emoción. Uno siente alegría y sonríe y se expande, o uno siente tristeza y llora y se encoge. Bueno, el cuerpo es chivato de lo que estamos sintiendo, ¿no? Y con la voz ocurre igual. De hecho, las palabras, que así se llama, ¿no? Nuestro directo, el poder de las palabras, pues tienen no solamente un poder real físico, sino que es que además está muy relacionado con nuestros ancestros y con nuestra propia evolución, ¿no? Mm, eh, para muchas personas la voz, o sea, bueno, hay una teoría cada vez más centrada y con muchísima eh, um, mucha, no me sale ahora la palabra, justo el poder de las palabras, discúlpame. depende de qué dices, ¿no? No, 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 no. La teoría, o sea, es física. No, yo no sé mucho de física, pero bueno, los físicos, toda la física cuántica está demostrando, está entrando en un lugar increíblemente interesante, y es que la partícula más pequeña de la que forma parte todo cuerpo, ser viviente o inerte, o sea, las moléculas, la partícula más pequeña se ha descubierto que se llama quantum, por eso de ahí la física cuántica, y resulta que es algo parecido a una vibración. De manera que los físicos cuánticos cada vez están más de acuerdo en la línea de trabajo de que el universo está sostenido por vibraciones, ¿no? De hecho, hay muchos ejemplos en las redes. Esto me lo oís decir a mí desde un lugar que estoy más cercano al arte, a la creatividad, a la interpretación, a la docencia, y poder decir, bueno, esta chica está diciendo esto porque le conviene. Pero bueno, si investigáis un poquito, te invito tú, a ti también, a Niuska, que tienes tanta curiosidad y tienes una cuenta tan interesante y tan llena de puertas que vas abriendo, ¿no? a la gente para pensar. eh, pues si investigáis un poquito, descubriréis que hay muchos experimentos muy relacionados con cómo la vibración del mundo tiene su eco en lo tangible, en el mundo tangible, en la naturaleza. Por ejemplo, hay un ejemplo muy chulo en internet, que si quieres luego te paso los enlaces, en los que bueno, se
los científicos ponen altavoces con diferentes sonidos y se va viendo cómo los diferentes elementos y los diferentes sonidos agudos, graves, van generando vibración y movimiento en esos elementos, ¿no? Elementos de la naturaleza, y van formando, van reagrupándose y van formando formas que ya están creadas, escritas en la naturaleza, pues espirales, líneas, triángulos, de manera que parece que este universo sí que está sostenido por esa vibración, ¿no? Los creyentes podemos llamarlo esa palabra de Dios, ¿no? que colocó todo en su sitio, o los no creyentes se le puede llamar ese Big Bang, ese gran ruido, ¿no? que colocó todo el universo. De manera que todo lo que vibra tiene una relación muy directa con nuestro cuerpo y nuestra naturaleza, como seres humanos y como lo que nos rodea. Hay otro experimento súper interesante en el que bueno, se ponen vibraciones de voces duras, de voces, por ejemplo, voces, la voz de Hitler o la voz de gente con muy mala energía, y luego en otro vaso se pone, o sea, 2 vasos de agua, perdona, no sé si lo he contado desde el principio, un vaso de agua, y cerca de ese vaso de agua vibraciones negativas, y en otro vaso de agua vibraciones no negativas, el canto de un pájaro, música, Mozart, ¿no? Y con el tiempo el agua que recibe vibraciones negativas, emisiones sonoras negativas, como puede ser la voz de Hitler, el agua se pudre antes que en el sitio que recibe vibraciones más positivas. Cosas que dices, bueno, ¿y esto cómo puede ser? Llevado al día a día en la educación de los hijos, qué duda cabe que notaremos que la voz vibra de manera diferente cuando estamos nerviosos a cuando estamos tranquilos, y eso altera la atmósfera en la que nos movemos, ¿no? Y es posible controlar esa vibración, ese sonido, esa manera de hablar y de generar un entorno en entornos más amables, que además no solamente proporcionan una capacidad de escucha mejor entre los que me tengo que comunicar día a día, sino que a mí también como también receptor de lo que me es devuelto, ¿no? Porque uno da y el otro recibe, ¿no? En un interlocutor, y lo que recibe lo vuelve a dar, ¿no? Entonces, si lo que recibe uno es negativo, da negativo, bueno, ¿no? Todas estas atmósferas que a veces, no sé si te has dado cuenta alguna vez, que entras en una habitación y dices, ha pasado algo. Y se corta el aire. Sí, ¿no? Se corta. De hecho, hay una expresión, ¿no? Se corta el humo, ¿no? ¿Cómo es? ¿El humo se puede cortar o se corta? Hay una expresión, no me atrevo a decirla porque yo soy muy de cambiar expresiones y dichos sabios, y no quiero dejar de que sean sabios, pero sí, ¿no? Que se puede cortar el ambiente, ¿no? La atmósfera. Y esto está muy relacionado con la forma que tenemos de hablar, de comunicarnos. También está muy relacionado con las llamadas neuronas espejo, que tienden a imitar, ¿no? Y se puede imitar lo bueno y lo malo. Así que depende de nosotros, de lo que demos, eso recibiremos, ¿no? Y es muy interesante todo este trabajo, ¿no? ¿Y a ti el teatro te ha ayudado a cambiar cuando empieza a subir la curva negativa, a cambiar la positiva? O sea, en casa. Sí, O sea, aunque dicen que casa de herrero cuchillo de palo, ¿no? Pero es verdad que funciona. O sea, yo en este caso sí que aplico mucho las técnicas psicofísicas. Las técnicas psicofísicas teatrales están relacionadas en el modo en que me relaciono con el entorno, cómo recibo a través de las percepciones sensoriales, de los 5 sentidos,
los estímulos externos que me proporciona el mundo, pues el calor que estamos diciendo ahora, o estamos cocinando, o bueno, cualquier input que salga desde el exterior. Y esto me afecta, ¿no?, a mí como persona, en positivo o en negativo. De manera que esa percepción sensorial se transforma en una sensación que puede ser cuestión de segundos, ¿no? Y esa sensación, si pasa a la parte pensante de nuestro cerebro y no solo se queda en el inconsciente, en el sistema límbico, se puede transformar de una sensación a una emoción. Y peor todavía, porque una emoción sostenida en el tiempo se transforma en un sentimiento que todavía más prolongado en el tiempo se transforma en un estado de ánimo, ¿no? Entonces, los estados de ánimo a veces pueden ser provocados por una perdurabilidad innecesaria de ciertas emociones negativas que en ciertos momentos son necesarios, pero que en muchos momentos pueden generar mucha frustración, aparte de que sabes que la neurociencia ya nos está diciendo por activa y por pasiva que la manera en que nuestro cuerpo reaccione a todos esos estímulos externos, si habitamos lugares que son positivos y que están en el lado prefrontal izquierdo, ¿no?, dentro del sistema del cerebro, tenemos toda esta parte prefrontal. En la zona izquierda están todas las emociones positivas, ¿no? Si habitamos las emociones positivas, pues genial, ¿no? Porque nos volvemos más inteligentes, somos más curiosos, segregamos, los neurotransmisores segregan sustancias químicas muy positivas como la serotonina, en fin, sustancias que de otra manera se puede tomar de manera química, pero podemos generarlas nosotros mismos, ¿no? Si somos capaces de entrenarnos y de generar esos ambientes positivos. Pero puede pasar lo contrario, ¿no? Habitar emociones muy negativas que hace que el sistema límbico, que es un sistema muy primario, muy reactivo, sobre todo la amígdala, empiece a segregar todo lo contrario, ¿no? Los neurotransmisores sean justo lo contrario, sean glutamato, que es son sustancias muy negativas para el cuerpo, o endorfinas que en una primera instancia pueden generar cierto entusiasmo, pero luego generan dependencia. En fin, hay tantas cosas dentro de esa comunicación mente-cuerpo, que todo lo que oímos y pronunciamos nos afecta, ¿no? Y afecta al cuerpo, a cómo lo recibo, ¿no? Hay cantidad de personas centradas en el estudio de la neurociencia, como Nazaret Castellanos o Mario Alonso Puig, gente, científicos bastante con mucha reputación, que no paran de hablar, ¿no? Que la puerta a la gestión de las emociones es el cuerpo, y cómo a través del teatro uno puede gestionar sus propias emociones. ¿Cómo? Pues conociendo cómo son las herramientas psicofísicas teatrales, ¿no? Cómo los actores creamos esas emociones, y es a raíz del uso correcto de nuestro cuerpo, de nuestro gesto corporal, y eso va a afectar a mí misma y en el entorno. Y hay cambios, siempre hay cambios, y suelen ser a positivo, claro. Aquí Javier nos ha dicho que somos lo que proyectamos también. Nos comenta. Exacto. Sí, es tal cual. O sea, muchas veces creemos que estamos manifestando lo que... O sea, que creemos que estamos manifestando lo que realmente somos, y realmente no coincide con lo que somos. Y entonces ahí se rompe la comunicación entre cuerpo, mente, y la gente percibe cosas, percibe cosas de nosotros que a lo mejor no son las correctas, ¿no? Y nosotros creemos que estamos haciéndolo bien, y resulta que hay una ruptura ahí.
y terminamos siendo eso que proyectamos, ¿no? Y ahí vienen las frustraciones, porque esos diálogos internos de los que nos hablan las personas especializadas en psicología, los psicólogos, ¿no? Todas estas personas tan necesarias y que ayudan tanto, pues nos explican, ¿no? Cómo hay una manera de hablarnos interior a nosotros mismos que se proyecta. Y creemos que somos lo que estamos proyectando y resulta que somos otra cosa muy diferente cuando nos conocemos más, ¿no? Y liberarnos de esa falsa proyección es muy importante, ¿no? Sí, y eso como no enseñas a los niños cuando sobre todo quieren integrarse en un grupo, que Uh-huh. entonces dejan de ser ellos para ser aceptados, por ejemplo. Pues mira, es curioso porque hasta cierta edad los niños son muchísimo más Son ellos. naturales y Mm. consecuentes con lo que viven. Es a partir de cierta edad y somos los adultos los que vamos desconectándonos de nuestra realidad y creando mmm, esa ficción, ¿no? Ese yo más o menos estereotipado que intenta adecuarse a las expectativas que nosotros nos hemos creado de nosotros mismos o que creemos que los demás se han creado de nosotros mismos. Es una gozada trabajar con niños porque aunque lo toman como un juego, que es la mejor manera de aprender, por cierto, eh, son capaces de entender e integrar que lo que están haciendo y lo que están viviendo es verdad y es real, ¿no? No hay más que verles, sobre todo en niños los menos contaminados con las mochilas de los estereotipos, que son los niños pues, más pequeñitos, 1, 2, 3, 4 años, son muy verdaderos con sus sentimientos, ¿no? Y es una lástima porque desconectar de ese niño, desconectarles a ellos de esa capacidad de escucha mm, y de transmisión de sus sentimientos porque hay, se espera de ellos otra cosa que está más o menos impuesta, pues es romperles un poco con la verdad. De ahí que en Concausa uno de nuestros trabajos, uno de nuestros empeños, más que nuestros trabajos, es despertar ese niño interior que todos tenemos dentro. Y respondiendo ya más concretamente a tu pregunta, trabajar con niños es increíblemente bonito porque están muy cercanos a lo que ellos son verdaderamente, ¿no? Y enseñan mucho con la sencillez con la que muestran sus sentimientos, enseñan mucho sobre la verdad de la vida, ¿no? Y sobre la belleza de disfrutar de cada momento y de cada instante. No están pensando en ese futuro que nos genera estrés o están preocupados por ese pasado que nos pesa y nos hace no ir a un ritmo, a un paso adecuado. Ellos están viviendo con mucha verdad ese presente. Así que es una gozada, ¿no? Te Mm. enseñan y te hacen preguntas cuando estás trabajando con niños que dices, wow, aquí está la verdad, ¿no? Aquí está es una lección trabajar con ellos y no es nada difícil. Es muy bonito y sobre todo cuando ves que un niño a lo mejor tiene hay muchas razones, muchísimas razones por las que un niño puede estar bloqueado, se sienta incómodo en un entorno que no le es conocido, no sé, tal vez su timidez o Mm. porque ha tenido una mala experiencia con alguna de las personas en las que allí está. Pues los niños son muy verdaderos con sus sentimientos y se bloquean físicamente, entonces hay que averiguar, ¿no? De dónde surge ese bloqueo y cuando aparece la razón de ese bloqueo, es mucho más fácil conseguir desbloquearles que a un adulto, ¿no? Y cuidado que nosotros trabajamos siempre con causa, en nuestros talleres, nuestros cursos, siempre trabajamos desde el cuerpo, la imaginación y la creatividad, pero nunca entramos, primero porque no somos psicólogos
ni coaches, ni pretendemos serlo. Somos tal vez despertadores, ¿no? De esa necesidad de conexión entre lo que somos realmente y lo que mostramos, ¿no? Es cierto lo que mostramos, nos arrastra, como decía Javier, esa proyección de nosotros que nos hemos hecho sobre nosotros mismos, esas expectativas, o realmente somos capaces de recuperar esa mirada inocente que tienen los niños y que saben mostrar, y que a veces a base de, de los estándares educativos pues se va perdiendo, ¿no? Que es muy difícil compaginar, ¿eh? No quiero juzgar tampoco para nada el mundo educativo, bastantes problemas hay, pero es verdad que hay un problema de estandarización de, de programas educativos, de lo que se espera de un niño, y se les mata mucho la creatividad. Y entonces entran en ese mundo de los adultos que están siempre estresados porque estoy haciendo lo que se espera de mí. Y bueno, pues es una lástima, ¿no? Cuando lo que nos estamos llamados es a vivir y a ser felices, ¿no? Sí, encontrar el equilibrio ahí, haciendo lo que queremos hacer. Sí, 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 bueno. No es tan fácil, Es pero bueno. difícil. Es difícil encontrar el equilibrio, bueno, en todos los campos, ¿no? Pero qué importante encontrar ese equilibrio emocional, y que es posible, ¿eh? O sea, lo decía Ramón y Cajal, nosotros si queremos somos constructores podemos ser constructores de nuestro cerebro, nuestra mente, si nos lo proponemos de verdad. Y es una realidad física. Sí, sí. Es muy bonito leer a Ramón y Cajal cuando él descubrió las espinas dendréticas, que son las neuronas y sus palitos, que son los que generan esas conexiones neuronales. Bueno, es alucinante, ¿no? Ver que hay tantas conexiones neuronales casi como estrellas en el cielo, ¿no? Como la Así Vía que Láctea, tener tenemos, cerebro, sí. sí, sí, Una sí, pasada. una Oye, pasada. Un yo quería universo en nuestra mente. que nos dijeras la importancia de los cuentos por la noche. O sea, y de contarlos bien, porque a veces estás cansada, pones a leerlo, venga, rápido, rápido y nos vamos. Y eso Sí, no sí, es sí, sí. contar un cuento. Qué bonito, pues sí, 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 muy, muy bonito y muy relacionado con el tema de generar atmósferas amables en el hogar, ¿no? Pues Porque dices, a lo mejor algún padre se pone a hacer, dices, que me veo ridículo haciendo voces o claro, entonaciones. ¿Qué le dirías tú a esos padres? pues que se pierden una parte grande, importante y, y única del juego. El juego en el mundo adulto maduro ha pasado no está relegado a una segunda posición ni a una tercera, es que no sé si es la decimoquinta. El juego decía Einstein, ¿no? Que la imaginación es la inteligencia divirtiéndose. Y cómo se divierte uno jugando, ¿no? ¿Cómo puede estar uno más despierto, más activo, más creativo, más abierto a los cambios? Es que hasta en tu propia profesión puedes mejorar si estás abierto precisamente a desarrollar tu imaginación, esa parte de tu mente que es en la que forma parte muy importante el juego. Y si encima lo compartes con tu hijo, pues no solo serán recuerdos imborrables para el niño a nivel afectivo, emocional, para un niño es único, es único ese momento entre padre e hijo o madre e hijo. Es único porque se quedará toda su vida no solo en el inconsciente, sino en el consciente, ¿no? Es importante en nuestro proceso de comunicación y de entendimiento del lenguaje, cómo esos estímulos, por ejemplo, el estímulo del oído, por donde surge
la percepción sensorial de nuestra voz, ¿no? Y cómo está utilizada esa voz. Pues ahí está el sistema límbico que dice, vale, esto es un sonido, y con lo cual vamos a la mente, al lugar de la mente en el que funciona todo el sistema auditivo. Y entonces de ahí luego pasa a esa mente pensante, que es llevar todo lo que estoy sintiendo fuera del inconsciente al consciente. Pues todo ese proceso que a veces tal vez es segundos, no sé cómo decirte, es muy rápido, ¿no? Aunque es un proceso largo en lo que es en el tiempo, es muy poco tiempo. Pues todo ese proceso, tanto en el que escucha como en el que emite los sonidos, es muy enriquecedor. Bueno, ya hemos hablado un poquito de neurociencia, ¿no? Y no hace falta que hablemos más, pero sí que centrarnos en que es el momento de mucha intimidad que prepara a ese niño para que el día de mañana pueda querer seguir escuchando a su padre y a su madre. Llegamos a un momento en que ya es tarde a la hora de hablar con nuestros hijos adolescentes. Hemos tenido que ir preparando ese camino antes. Y eso llega en estos ratos de conversación a través de un cuento, más o menos rápido. Muchas veces tienes que decir, vamos a hacer un cuento express. Pues un cuento express. Esto era una vez Caperucita que se fue de su casa a ver a la abuelita, se encontró con el lobo y el lobo malísimo, malísimo, se la quiso comer, pero el leñador le salvó. Uy, un cuento express, qué divertido. Entonces a lo mejor te da más tiempo para explicarle, ¿no? Otras cosas. Hola, papá o mamá. ¿Y por qué luego se quería comer a la niña? A lo mejor es más bonito hacer un cuento express, ¿no? Que te lleva a, 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 a que el niño te haga las preguntas que en ese momento está necesitando. Es muy tierno y mucho más, es relajante además, porque utilizar un tono suave, utilizar juegos de subida y bajada de las entonaciones, todo esto es un poco como escuchar música. Nuestro cerebro estalla ¿no? De sinapsis cerebrales, ¿no? Y se vuelve muchísimo, muchísimo más creativo. Y además mejora nuestra salud también física, ¿eh? Porque al tener más riego, nuestras neuronas, más riego sanguíneo, mejora nuestro sistema inmunitario, mejoran tantas cosas que es una pena desaprovechar la voz, la palabra, el poder que tiene las palabras. Vamos a todos a leer el cuento o a supuesto. inventárselo. Y luego ya cuando Sí. son más mayores, yo pensaba en el cine. O sea, ahí desarrollas la comunicación a través de películas viéndolas juntos, por ejemplo. Bueno, eso es, o sea, a Eso es mí, yo que amo el cine profundamente, te lo digo. sí, es un momento único, el ir al cine, por supuesto. Da igual el género, o sea, hay que decir, bueno, da igual el género, no, quiero decir que depende de los gustos y uno tiene que saber elegir las edades, lo que quieres ver, lo que vas a ver, incluso a lo mejor aunque sea una película polémica, puedes ir a acompañar, ¿no? A tu hijo a una película que sabes que más tarde o más temprano la va a ver, mejor que la vea contigo, ¿no? Y que podáis luego verbalizar, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿De qué va esta película? Y ahí generas un ambiente libre y abierto de comunicación si procuras que no haya ningún prejuicio por tu parte, sobre todo si escuchas. En este dar, recibir, entonces como padre te tocaría recibir, ¿no? Y a veces no sabemos recibir de nuestros hijos, ¿no? Sí, porque a veces se convierte en un interrogatorio más que en un diálogo, ¿no? A veces. Sí. ¿Cómo se rompe? ¿Qué consejo nos darías? Pues tener una escucha activa. Y una escucha activa no es una escucha... puedes escuchar muchas cosas de tu hijo y tú decir, Dios mío, hablo ahora, no hablo ahora. A lo mejor no es el momento, pero tú estás en él y él lo está notando, te nota abierto. Cuando un
un adulto está cerrado a lo que le está diciendo su hijo adolescente, el cuerpo no miente, el cuerpo habla, decía, vuelvo a decir a Javier, ¿no? Proyectamos lo que somos, ¿no? Y si estamos, o en el estado en el que estamos, y si estamos cerrados, el cuerpo lo proyecta, ¿no? Se pone nervioso, te empieza aquí una vena a temblar, o te raspeas, ¿no? Tienes que ser consciente de qué es lo que te pasa cuando estás nervioso, te cierras o lo que está sucediendo y no sabes cómo comportarte. Y es mejor calma, alma, calma, ¿no? Calma, calma, escucha activa y que tu hijo sea capaz de explicar todo lo que ha sentido con esta película o con este momento de esta película, porque luego puedes acudir en otro momento. Fíjate, pues lo que me dijiste me interesó un montón y estoy investigando y resulta que he encontrado este artículo y dejas una puerta abierta. Es muy importante que en la familia haya siempre lugar para el diálogo y además un diálogo respetuoso y educado y por supuesto que no sea vulgar, porque las palabras tienen un poder muy grande. O sea, no es lo mismo si quieres ahora haz conmigo el ejercicio, por ejemplo. Di mariposa, dilo, Mariposa, dilo otra vez, mariposa. mariposa. Siéntelo y que has sonreído sin querer, ¿verdad? Sí, Mariposa. Es bonito, ¿verdad? sí. Y al caer esa palabra en ti, mariposa, qué sensación, no sé, qué imagen te ha llegado, algo te ha cambiado corporalmente. Claro, me recuerda a las mariposas que yo he visto y conozco. Cosas, conoces, el Sí. cuerpo sabe, ¿no? Y ahora di cucaracha. Qué gracioso. Cucaracha. No lo puedes decir, has visto que tu cuerpo se ha echado para atrás, has cerrado los dientes, te has puesto nerviosa, has dicho Sí, muy porque en algún rápida momento. la palabra, has dicho muy rápido, porque las palabras tienen un poder, ¿no? Aparte de que, bueno, la programación, la PNL también nos habla de que cómo los significados también de las palabras nos afectan, ¿no? Pero es que sabemos y hemos trabajado con otras palabras menos evidentes que mariposa o cucaracha, que son como muy contradictorias, ¿no? Cucaracha, es gracioso, ¿no? Ver cómo la gente dice cucaracha, suele ser muy rápido, cucaracha. Ni siquiera la pronuncia las vocales o las consonantes. Ese poder de la palabra viene a cuento de que estábamos hablando de cómo generar diálogo y escuchas activas que permitan que no se rompa nunca el diálogo o que más que no se rompa, que en algunas ocasiones los padres tenemos que saber ponernos un poquito en segundo plano, porque los adolescentes tienen que ir pasando sus fases y sus procesos y que claramente hay momentos en los que los padres solo podemos estar acompañando ahí, cerca de ellos y queriéndoles, siempre queriéndoles y acogiéndoles. Pero si hemos generado todo este encuentro de palabras amables, de diálogo abierto, de escucha activa, de diversión y de libertad, y luego vuelven a nosotros, vuelven, o sea, no tengáis la más mínima duda que si no se sienten juzgados ni impuestos, ¿no? Las cosas que se imponen. Hay un psiquiatra muy interesante que se llama Carl Gustav Jung que decía, a todo lo que nos resistimos, todo lo que se resiste persiste y todo lo que se abraza desaparece. Todo lo que resiste permanece, se podría decir también. Y lo que se abraza desaparece, ¿no? Entonces, que la aceptación, ¿no? No la resignación, que no es lo mismo resignarse que aceptarla. En la resignación hay cierta rebeldía. La palabra tiene un poder, es como, pues me resigno, pero como, ¿no?
es mucho más bonito, ¿no? Como las personas que aceptan, ¿no?, las situaciones son más capaces de transformarlas, ¿no?, y de salir de ellas o de encontrar algo positivo en esa situación que están viviendo que puede ser negativa. Y esto ocurre en nuestro entorno familiar. De hecho, es el entorno en el que ocurre con más frecuencia y el que menos escuchamos y el que peor tratamos, porque la confianza, ya sabes, a veces da asco, y el asco es una emoción y sentimos asco, o sea, es que es una realidad, ¿no? Y no nos sentimos queridos justo donde más nos tenemos que sentir queridos, escuchados y aceptados, ¿no? Eso no quiere decir que renunciemos a educar a nuestros hijos, para nada, pero sí encontrar los momentos adecuados para, para hablar con ellos, ¿no? Y sobre todo el tono adecuado. A veces sí que tiene que ser un tono asertivo y muy claro, y para marcar unos límites básicos, Sí. pero la gran mayoría de las veces funciona más un te entiendo, un te comprendo, me pasaba lo mismo cuando tenía tu edad, o sea, los dejas cao, que tú has tenido mi edad, claro, y me pasaba, y recuerdo que un día, y cuéntale tus recuerdos, cuéntale, ¿no? Es precioso. La verdad es que la tarea de educar es muy bonita, y desde este trabajo de la escucha activa mía como emisor o como receptor, y este trabajo psicofísico, ¿no?, actoral, eh, es mucho más apasionante porque lo hace más profundo, ¿no? A veces nos falta profundidad, nos falta que nuestras palabras no sean solo un eco que va desapareciendo, ¿no?, sino algo eh, que cale, que cale. Y desde luego un grito no cala, no cala. No, No. no, A gritos mí me no. gustaría ya, para terminar, porque normalmente son de media hora, ya llevamos el ratito, pero estamos disfrutando, que Gracias. nos hablaras del sentido del humor en casa. wow, lo Lo mejor último, del mundo. pero si es posible, no demasiado Sí. largo, Vale. pero sí, sí, fundamental. Es fundamental el sentido bueno, el sentido del humor es fundamental en casa y en cualquier sitio, porque es una manera de, ¿Se puede es un- aprender? Porque hay ¿eh? gente que yo soy muy soso, se puede aprender. Todos tenemos un yo creativo. No hay nadie, no conozco a nadie que no, que después de cualquier taller, ya sea de los nuestros, está muy relacionado con el teatro y con la expresión corporal y la voz, o cualquier otro taller creativo, no salga mejor como persona, más relajado, más despierto, más ilusionado. Es muy importante redescubrir la capacidad que tenemos de transformar con nuestra ilusión. ¿Y cómo nos podemos ilusionar? Bueno, genial utilizar el sentido del humor. El sentido del humor, eh, eh, aparte de relajar situaciones que en un momento determinado pueden ser como, ¿no?, complicadas, eh, nos hace muchísimo más tener una respuesta creativa mucho más rápida y solucionar conflictos que de otra manera a lo mejor se enquistarían un poquito más. Y por supuesto que se puede trabajar el sentido del humor, no aprendiendo chistes, no se trata de contar chistes, no, sino se trata de aprender a mirar la vida o lo que estamos viviendo en este momento, quitarle todas las capas de resina que hay hasta llegar a la raíz de lo que se está viviendo en ese momento, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor José Motas no llegaremos a ser, ¿no? Pero sí podremos ser mucho más agudos en nuestra relación con los demás y con la familia, que tenemos que ser muy auténticos y sobre todo querernos mucho y querernos como somos, porque
es en el hogar, es en la familia, en el único sitio en el que vamos a ser queridos tal y como somos, aunque estemos llenos de miserias, porque allá cuando salgamos al mundo externo, exterior, es que la realidad es que no nos quieren como nos quieren en casa, ¿no? Y necesitamos los padres generar ese... Mis hijos, o sea, tienen varias edades, desde 22 a 8, y les encanta estar en casa. También salen y también les encanta estar con sus, por supuesto, con sus amigos, pero en casa hay muy buen ambiente y, y yo creo que lo hemos generado mi marido y yo a base de, pues de todo lo que hemos dicho, ¿no? De escucharles mucho, de ir al cine mucho, de tener mucho sentido del humor, de jugar mucho, mucho, jugamos mucho a todo tipo de cosas y de escucharles mucho, escucharles mucho. Y ellos escuchan también porque tienen al final esa sensación de querer saber más, ¿no? Porque se han sentido seguros en su conversación, ¿no? Entonces dicen, pues aquí, por aquí puedo seguir indagando, ¿no? Aunque tengan referencias exteriores que son necesarias también, porque si no sería un poco Frankenstein esa casa, ¿no? No, claro. Así contrastan también bien Sí, 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 aires sí. nuevos. Oye, me ha encantado hablar contigo todo esto que hemos dicho y me gustaría que si la gente que lo escucha lo quiere compartir, Sí, pues que lo difunda, que lo mencione a 2 amigos y sí, haremos un sí. sorteo dando un regalito sorpresa en una semana, que luego Muy en todos bien, los directos. qué linda. Y bueno, esto es para seguir hablando mucho más, ¿eh? Otro día cuando puedas, tenemos Sí, que volver a cuando quedar. tú quieras, tú sabes que no me cuesta nada y que estoy encantada de, de echar una Claro, mano. hemos abierto eso, otra ventana más, la Sí, neurociencia, el sí, sí, sí. teatro, la voz, es que es tremendo, ¿eh? Es mucho, son muchas cosas. Uf, Sí, son se me muchas quedan cosas. tantas cosas por contaros que sí, sí, que esto hay que A mí me repetirlo. gustaría animar a todo el mundo que me sigue, que también le siga, porque me encanta. Gracias. Sí, es Gracias, muy gracias. valiosa y vamos, si alguien tiene oportunidad de hacer uno de los talleres que hacéis, Sí, sí, sí. Bueno, pues hay muchos testimonios de la gente que hace los talleres y dice, o sí, sea, es sí, que, o sea, esto no está recogido en ningún testimonio de los que tenemos, pero una mujer cambió su manera de hablar hacia su marido y bueno, recuperó el amor perdido. eso me tiene que pasar a mí entonces. Sí, sí, Oye, cambió la manera de hablar sí, sí, yo creo que es bueno, fundamental, sí, es sí, para trabajar. sí, sí, Yo tengo una de mis hijas que le encanta el teatro sí, y baila fenomenal, pero cantar, canta regular. Bueno, así. es mejorable. Y entonces fue a clases de voz y decía, mamá, es que es increíble porque tienes todo el cuerpo influye en la voz. Y digo, es verdad, no te paras a pensarlo, cómo te Ujú, sientes, como la postura de la espalda, o sea, sí. es Luego, increíble. todos los resonadores que hay, que Mm, tenemos, bueno, es alucinante. Somos el instrumento más maravilloso sin quitar la belleza de la música, que es por sí, excelencia, pero nosotros como instrumento, como voz, es el instrumento perfecto de la cómo influye naturaleza. la respiración, las emociones, sí, sí, todo lo que has dicho. Que es un mundo que desconocemos muchos, la verdad. Sí, sí. Nos acercamos poco a poco. Muy Bueno, un bien. placer, ¿eh? Y Muchísimas gracias. para Gracias. la próxima, o si no, aquí Sí, ya estoy sí. yo también para lo que necesites tú. Perfecto, igual. Muchas gracias y enhorabuena por tu perfil, que es Mm, fantástico. Es un fantástico placer, y ayuda mucho. Y estos contenidos son importantes en redes sociales, ¿no? claro, Es nuestro caballo de batalla, hacer contenidos buenos y positivos, divertidos también. Y muy claro. bien. Fantástico, de verdad. Eres un ejemplo, Aniuska, de verdad. Bueno, guapísima. Nos vemos otro día. Otro día. Hasta luego. Gracias. Chao.